Bueno, ahora se oye, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por acudir a este stand de Openverse y Bionex. Hemos organizado una serie de jornadas y mesas redondas en esta feria de Fitur. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí particularmente me apasiona, que es la fidelización, ¿vale? Pero vamos a intentar verlo desde un prisma un poco más de crítica constructiva y bueno, entender y repasar un poco cómo ha evolucionado a lo largo de estos años y qué oportunidades hay en el sector. Y para ello, pues bueno, tenemos aquí un elenco de fantásticos profesionales. Tenemos a Gina Mateis, que es la CEO y fundadora de Parati Technologies, a Ventura Martín, que es el CEO de Booking. Muchas gracias, Ventura, por venir, Gina. A Tony Omar, flamante director comercial de Zafiro Hoteles. Él nos va a dar la perspectiva de hotelero. A Víctor Sánchez, que es el CEO de OTT. Y a Javier Pérez, que es el CEO de Fidelity. Entonces, bueno, a partir de aquí, yo antes de empezar con la ronda de preguntas y pasar la palabra a mis compañeros, quería hacer un poco un resumen de lo que es la fidelización y cómo ha ido evolucionando estos últimos años de cara al consumidor y de cara a lo que es el negocio hotelero, ¿no? Si nos retrotraemos unos 8 o 10 años en el tiempo, el tema de fidelización era realmente algo exclusivo para grandes franquicias americanas, como Marriott, Hilton, etcétera, que como siempre fueron los primeros en ver el filón a tener al cliente cautivo en sus entornos y conseguir sacarles más dinero y mantenerlos cautivos, ¿vale? Posteriormente fueron evolucionando cadenas de tamaño más mediano, siguiendo esa hoja de ruta marcada por las grandes franquicias. Posteriormente se subieron a la ola lo que son los hoteleros más long tail, cadenas pequeñas, medianas, acompañados de tecnología de Booking Engine, CRMs, etcétera, que a través de la información y conocimiento del cliente han podido desarrollar propuestas de valor hacia el consumidor. Y luego, por último, los últimos en subirse a la moto, pues han sido Booking, Expedia, etcétera, que al final lo que han hecho es convertir los planes de fidelización en un commodity, ¿no? Es muy difícil diferenciarse. Y bueno, un poco la cuestión y la controversia que queríamos desde Hotelverse y Bionex lanzar hoy es realmente poner en cuestión el valor diferencial que puede aportar un plan de fidelización a una cadena pequeña, hotel independiente, frente a un Booking.com, Expedia.com, que tiene al cliente cautivo y centenares de miles de hoteles en el mundo, o si son capaces de competir por esa cautividad del usuario también frente a grandes cadenas internacionales que además están desembarcando en mercados españoles, América Latina, etcétera, con marcas superpotentes y que están empezando a direccionar tráfico de los principales mercados emisores, como son canadiense, americano, etcétera, hacia sus propios hoteles, ¿vale? Entonces, bueno, aquí voy a lanzar la primera pregunta a Gina. Entonces, Gina, yo quería primero preguntarte cuáles crees que son los factores que definen la fidelización hacia un hotel. Si es el destino, si es la calidad del servicio, si es el producto. Entonces, bueno, feel free. Bueno, muchas gracias, Fermín, por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, se me escucha, ¿no? Bueno, creo que el título de esta mesa redonda, de esta conversación, es Fidelización, mito o realidad. Nosotros desde Paratitech lo tenemos muy claro, o sea, una realidad para hoteles independientes, pequeñas cadenas y, por supuesto, grandes cadenas internacionales. Entendemos por fidelización, o sea, aquella estrategia de marketing, propuesta de valor, donde se busca que un cliente repetitivo vuelva a alojarse con nosotros. Un cliente que ya se ha alojado. Esa es la definición clásica de lo que es club de fidelización. ¿Por qué hago hincapié en esto? Creo que hay diferentes clubs. Hoy en día nosotros trabajamos, bueno, el tipo más básico, que puede ser un club de fidelización o no serlo, ya me lo diréis el resto, donde el cliente entra en la página web, ve un precio determinado, luego ve un candadito y si te suscribes tienes un precio más económico. Eso es lo que se ha denominado siempre un club de fidelización básico. Pero ¿es un club de fidelización o no lo es? Porque no es un cliente que realmente se ha alojado en tu hotel con anterioridad, ¿vale? Yo sé que esto se va a hablar luego, así que lo dejo en el aire.
Y respecto a la pregunta de qué es lo que hace que un cliente repita, pues indudablemente el precio, indudablemente el producto, es decir, creo que antes de embarcarse en un club de fidelización, el hotelero tiene que conocer su producto, a quién va destinado y qué le puede ofrecer que sea realmente diferencial para que quiera volver a alojarse en el hotel. Precio, destino, marca, y luego hay una cuarta cosa que creo que es muy importante, que no se habla mucho y ya me callo, que ya te he dicho, y es contenido emocional. Es decir, a todos nos gustan que nos traten súper bien, que entres por la puerta y más allá del precio, si a ti vienen y te dicen, ¿qué tal, señorita Mateis? Me alegro de volver a verla. Se alojó en la habitación 2715. ¿Quiere usted volver a alojarse en esa habitación? Yo te garantizo que estoy dispuesta a pagar un 10% más por ese trato, porque es como un principio básico del ser humano, que te traten bien. Por eso la fidelización debe estar de forma transversal, bueno, pues en todos los departamentos, en el ADN del hotel, si se quiere llevar a cabo. Yo, o sea, perfectamente entendido, pero creo que hay algo ser más controvertido, ¿no? Eh, Teniendo en cuenta el porcentaje de repetición real de un hotel particular, vosotros tenéis más cifras probablemente que yo tengo cifras de grandes compañías, etcétera, pero estamos hablando en torno a un 10-15% máximo. Eh, Mi punto de vista, y ahora le preguntaré a Tony, que es hotelero, eh, yo creo que realmente estamos utilizando los clubes de fidelización como un descuento con redención inmediata para convencer al cliente de que nos reserven Booking. Y que luego el 85-90% de esos clientes no van a volver a repetir, por muy bien que los hayas tratado y por mucho contenido emocional que los quieras dar. No van a volver a repetir. La pregunta es, oye, ¿realmente los planes de fidelización, siendo realistas, luego podemos aquí contar todas las historias fantásticas que queramos, pero realmente el valor que aporta al hotel principalmente, no digo que no porque sea el único, pero principalmente es conseguir convencer al cliente de Booking o Expedia que está visitando tu web, al que si no le das un precio más barato no te va a reservar directo porque no tienes capacidad de diferenciación, y hemos pasado de dar códigos promocionales cautivos en un modo bazar de hace 5 o 7 años a oficializarlo y te dio un descuento con redención inmediata, aunque sé que nunca vas a volver. Los que volverán los vamos a tratar fantástico. Pero es que el 85%, 90% no van a volver nunca y están teniendo el descuento inmediato. Tony, ¿crees que es realmente el máximo partido o el enfoque principal que tenéis los hoteleros aquí atrás? Aunque luego podamos querer engañarnos y pintarlo todo de un color de rosa, pero ¿piensas que es el principal beneficio de lo que es un club hoy? Pienso que en realidad casi todos nos espabilamos mucho más cuando tanto Expedia como Booking tenían sus dineros y sus menos, ¿vale? Entonces, al final es la manera en la que realmente nosotros podemos dar un precio más barato que nuestra competencia, y intentamos, por supuesto, que en el primer impacto no lo podamos dar. Eso está claro. Luego lo que pasa es que tú quieres aportar algo más, como decía Gina justo hace un momento, ¿vale? Y entonces quieres premiar a todos aquellos clientes que realmente son fieles. El porcentaje no es un porcentaje elevado, pero está muy claro que al final el primer contacto, si te llevas el pez a te llevas, sacas el pez del agua y te lo quedas tú, pues pones como cliente. Al final, todos estos canales que estamos utilizando sus propios planes de fidelización, que además pagamos nosotros, pues ahora resulta que nosotros pagamos, ya no pagamos sus planes de fidelización, porque entiendo que la gran mayoría de los que están aquí como hoteleros ya han dejado de trabajar en Genius o trabajar en miembros en Expedia, por un único motivo. Al final el descuento parecía que lo daban ellos y en realidad se lo estaban dando. Entonces, por esa parte nosotros hemos mejorado la tarifa por esos canales y por la segunda nos hemos quitado de un plumazo en gran parte o en gran medida. Luego está la evolución del plan de fidelización. En ese caso, el plan de fidelización tiene que ser de la manera más sencilla, porque las cadenas medianas no tenemos la posibilidad, que sobre todo si estamos ubicados en un único destino, de ofrecer productos diferentes en diferentes lugares. O sea, la ventaja que tiene Mario con su Bonvoy, pues no la vamos a poder tener nosotros jamás. Lo único que está sucediendo es una como novedad, es que diferentes cadenas grandes españolas, es el caso de Iberostar con Hilton, o es el caso de Palladium con, en este caso con Mario, sí que han hecho sus planes conjuntos para intentar tener una cartera de clientes mucho más elevada
a la cual puedan ofrecer sus productos. En este caso, las carreras medianas, como es puesto esa, tenemos un poco más. Muy bien. Ahora una pregunta de examen para aventura, ¿vale? A ver, difícil. Pero bueno, tú eres un tío listo, o sea que la vas a sacar seguro. Si no, se la pasas a Víctor, si no, Javier. O sea, alguno la responderá, o, a lo mejor no queréis responderla ninguna, ¿vale? A ver, pregunta en mayúscula, ¿vale? Y ahora voy a poner condicionantes a tu respuesta porque sé lo que me vas a decir y te lo voy a poner más complicado. ¿Es el cliente repetidor más rentable? Y ahora, antes de que respondas, si me vas a decir que tiene un ADR más alto, cuidado, porque te voy a pedir si tiene un ADR más alto para la misma fecha que otro. Si me dices que lo tiene más alto, te voy a decir que me expliques cómo, si le estás dando un descuento. ¿Vale? Primer punto. Segundo punto. ¿Es más rentable que un cliente no repetidor? ¿Tenemos capacidad de diferenciar a la hora, cuando dice que un cliente repetidor es más rentable, normalmente se la palabra lifetime value siempre. ¿Vale? Lifetime value no, yo lo tengo contigo, entonces no gasto marketing en conseguir que repita. Y yo te digo, somos capaces hoy, yo sé la respuesta, pero quiero que la digas tú, somos capaces hoy de conseguir no impactar a ese cliente repetidor con acciones de marketing, display, SEM, mail marketing, por supuesto no le vas a impactar, pero mail marketing es gratis, ¿vale? Entonces, realmente, primero, pregunta, ¿es el cliente repetidor más rentable que el no repetidor? Y segundo, si lo es, dinos por favor, ¿cómo? Bueno, primero, dificilísima esta pregunta. El año que viene no cuentes conmigo. Lo segundo, yo creo que la respuesta a tu pregunta es que el cliente repetidor es más rentable en cuanto a que si tú no lo hubieras fidelizado, no sería el cliente tuyo. Entonces no estamos hablando de una ADR ya, sino estamos hablando de que esa persona venga o no venga. Es decir, hablábamos ahora con un hotelero comiendo y decíamos, ¿cómo podríamos hacer que un sistema de civilización aporte valor de verdad? Y en un mini brainstorm yo le decía, a mí por ejemplo, un cliente que me ha venido, y que no sé que me ha venido 5 veces, que nunca me ha hecho un no-show, ahora que estamos con tantos problemas con la fricción de los pagos, ¿por qué no dejarle pasar sin pagar? Es decir, la civilización ya no es tanto el tema de precio. Un cliente que yo sé que es un cliente de vacacional, ¿por qué no en el motor de reservas, en vez de ponerle los amenities de los adultos, ya le pongo los servicios de cuidado de niños o el acceso al parque de atracciones? Es decir, yo creo que en ese sentido, ahí sí que estaríamos consiguiendo más ADR, porque conociéndolo seríamos capaces de venderle más cosas. ¿Ves cómo eres un tío listo? Sabía que con alguna ibas a salir. Bueno, me lo ha dicho antes, ¿eh? Si no, está... Acaba la pregunta, pero joder, bien, bien, la has salvado bien. Víctor, desde la perspectiva de un motor de reserva, ¿cómo voy contigo? Bien. ¿Cómo realmente crees que una cadena mediana, hotel individual, en una plaza donde hay un Marriott, un Hilton, ¿no?, que antes explicabas, puede ser capaz de competir contra una cadena franquicia, ¿no?, en un mercado emisor potente, ¿vale? Por ejemplo, IHG, Reino Unido. Tú tienes un hotel y te plantan un IHG al lado, que está dentro de tu categoría, dentro de tu horquilla de precios, si quieres el hotel Don Víctor, ¿vale? ¿Cómo serías capaz de competir o qué crees que tendrías que hacer desde la perspectiva de un proveedor tecnológico para que ese hotel pueda ser competitivo contra ese cliente de mercado emisor europeo? La pregunta es si es competir para conseguir la primera venta o competir para conseguir la repetición, ¿no? Porque si es competir para conseguir la primera venta, evidentemente lo vamos a hacer con el precio, ¿no? No hay otro. Conseguir la repetición dependerá mucho de lo que comentaba Arturo y lo que comentaba sobre todo Lino. Ser capaz, porque al final estamos cogiendo datos de los clientes para poder luego entrar dentro de lo de la hiperpersonalización, ¿no? El poder trabajar todos los datos personalizados para que el cliente que está entrando, en base a los datos que tengo de otros que han entrado, yo sea capaz de pintarle el producto que está necesitando en ese momento. Conseguir la repetición ya es un tema que tiene que ver más con el producto, con el destino, que con el precio. Perfecto. O sea, al final es poder personalizar para saber qué es lo que quiere comprar y luego tratarlo bien en el hotel. Pero bueno, bien. No me acaba de, pero bien, bien. Ha salido, ha salido. Ahora, Javier,
vosotros desde la perspectiva del CRM y como uno de los CRM de mayor crecimiento, creo, en el año 2022 en el segmento del long tail, hotel independiente, cadena mediana. Ponme un caso de uso, está difícil porque además no estaban las preguntas que os he compartido. Ponme un caso de uso real que suceda todos los días del uso del dato para la personalización de consumidor durante la compra. ¿Vale? Vale. Bueno, esto es chula también, ¿eh? Sí, yo soy... A ver, me gustaría poner un poquito en perspectiva todo esto, ¿no? Por añadir una dimensión más a lo que estamos comentando, lo primero es, cuando hablamos de fidelización, parece que no estamos pensando en fidelización de canal directa. Y nosotros desde FidelTool, en los planes que estamos fidelizando, que estamos haciendo, implementando, nos damos cuenta de que la fidelización es multicanal. Es decir, ese es el objetivo. No fidelizar el que te compra en tu página web, sino fidelizar el que te viene por un operador o por un intermediario. Y luego nos damos cuenta de por qué existe la fidelización y por qué ahora es la moda, cuando en el sector generalista ha existido siempre, ¿no? La fidelización. Y nos damos cuenta de que la fidelización es muy romántico, es muy bonito que te llamen por tu nombre, pero la realidad es un tema de coste de adquisición. Ustedes están implementando este sistema porque es único más barato por fidelización que a través de otros canales. Entonces, más en práctico, respondiendo a tu pregunta, es decir, hay una oportunidad dentro de la fidelización que es convertir el tráfico referido que te viene de las OTAs, por ejemplo, ¿no? Tienes un usuario que navega en Booking, acaba en tu página web, y la manera que tú tienes de convertir ese usuario es mediante un club de fidelización, ¿no? Y a partir de aquí, esa es la primera puerta de entrada. Luego es cierto que existen cadenas hoteleras y también hoteles independientes, hay agrupaciones que están haciendo un buen trabajo sobre esto, donde el objetivo es, si tú conoces a tu cliente, te vas a empezar a diferenciar un poco mejor. Porque nos hemos dado cuenta que hasta ahora el hotelero no se preocupaba mucho por cómo era su cliente y lo que quería. Con lo cual, muchos hoteles no sabían diferenciarse. Entonces, para nosotros la fidelización es un camino a la diferenciación del producto, ¿no? Y bueno, aquí mismo, dentro de este proceso, y también respondiendo a la pregunta del ADR, nosotros tenemos ya datos del año pasado, del 21, y son muy concluyentes. Es decir, el ADR promedio anual del no repetidor fue un 7%, incrementó, pero del repetidor fue un 14%. Y estos son datos que son reales, con lo cual es evidente que la fidelización es rentable. En referencia a cómo hacer upselling o cómo hacer cross-selling dentro de la estancia, que es donde también se está trabajando mucho, evidentemente, si no conocemos al cliente, no sabes qué necesitas, no vas a poder configurar una propuesta de valor añadida al producto o una oferta complementaria en el sector hotelero para poder incrementar la venta. Y ese sería el caso de uso, yo creo que es muy práctico. Gina, Ventura, Víctor, va a los tres, ¿vale? Empezamos por Gina. ¿Cómo vislumbráis la evolución del ecosistema digital, ¿vale? de los hoteles para ir evolucionando en términos de personalización, mejora del ingreso medio, etcétera, teniendo en cuenta la complejidad de los stacks tecnológicos que tienen los hoteles en día de hoy? CRS, Booking Engine, TMS, RMS, CRM, o sea, ¿cómo vislumbráis cuál va a ser el futuro? Porque a día de hoy hay cierta complejidad para poner en marcha casos de uso, como lo que ha contado Javier, porque realmente el hotelero simplemente es que no puede. Por mucho que tenga cualquiera de vuestros motores de reserva, que son fantásticos los tres, al final hay dependencia de otras plataformas para conseguir hacer activable el dato en un caso de uso y en la experiencia de consumidor, ¿no? ¿Cómo pensáis que va a evolucionar? Sé que el último lo va a tener más difícil porque van a ir respondiendo a los anteriores, ¿vale? Pero deja un poco, no lo digas todo y así le dejamos algo a Víctor, ¿vale? Lo intentaré, ¿eh? Venga. Bueno, yo creo que cuando hablamos de club de fidelización, los hoteleros primero tienen que tener claro que lo quieren implementar. ¿Por qué digo esto? Porque un club de fidelización, si se quiere llevar en toda la magnitud
de lo que significa, yo siempre he hablado de la multicanalidad, es decir, para mí la fidelización nunca es solamente con la venta directa, es decir, un cliente que ha entrado a través de booking.com la reserva, un cliente que ha venido a través de TUI, hay que trabajar en el hotel para que la próxima vez que venga de forma directa. Y ahí, por supuesto, ya vemos un ahorro en la rentabilidad, ¿no? Entonces, la fidelización requiere tiempo y recursos. Es decir, si estamos en un hotel donde todo el mundo está haciendo de todo, está trabajando 14 horas al día y nunca le da tiempo porque están con el agua al cuello, yo no les aconsejaría implementar un club de fidelización, porque al final no lo van a poder hacer. Pueden implementar, es que no denominamos club de fidelización el sistema donde queremos conseguir reservas aplicando un descuento cuando el cliente entra en la web, pero solamente podrán hacer eso. Para un verdadero club de fidelización se tiene que cerrar el círculo tecnológico. Se necesita un buen motor de reservas porque queremos indudablemente captar las reservas directas. Necesitas un buen CRM, yo aquí hago publicidad, Fidentour, un gran CRM. Necesitas estar integrado con el PMS y luego necesitas que todo esté integrado con un sistema telefónico de gestión de la centralita, porque si no, no puedes realmente identificar a un cliente cada vez que llama y no puedes identificarlo de verdad. ¿Es sencillo? No. ¿Es costoso? Sí. ¿Da muy buenos resultados? También. ¿Por qué hablo así? Yo siempre pongo el ejemplo de cadenas pequeñas, la cadena Fuerte Hoteles. No es porque lo diga yo. Es decir, podéis todos entrar a ver lo que está haciendo la cadena Fuerte Hoteles en el tema de la fidelización. No solamente tienen un 70% de venta que sea directa, sino el volumen de clientes repetitivos. No me voy a atrever a dar el dato porque no lo tengo contrastado con Martín, pero es muy, muy alto. Han invertido mucho tiempo y muchos recursos en tecnología. Si eso se hace, cierras el círculo, pues funcionará. Pero ¿cuántos hoteles te dicen trabajar la fidelización? Tú llamas al hotel, eres un cliente repetitivo y no te identifican. Es decir, tú te has alojado 5 veces y no saben quién eres ni dónde has estado. Entonces yo creo que ahí está el tener claro que son recursos y tecnología, cerrar el círculo. Perfecto. Ventura, perfilamos un poquito más dentro de lo que ha dicho Ina, por no repetir, porque al final se ve yo que le va a explicar completo, pero ¿cómo crees que el revenue management Perdón. ¿Cómo crees que el revenue management dentro de ese stack, ¿no? de esa, va a impactar a la fijación de estructuras de pricing y descuentos para mantener esa rentabilidad teórica del cliente repetidor dentro de un plan de fidelización? A ver, yo le veo como palancas al plan de fidelización. Primero, la personalización claramente del producto, no solo del producto, sino también de las formas de pago, como he dicho antes, porque tenemos que empezar a tener sistemas de pago que vayan acorde al cliente que tenemos delante. Siempre pongo el ejemplo de si tú vas cada día a un bar de menú y un día te olvidas la cartera, te dicen, oye, pasa mañana. Si vas un día suelto y dices, oye, que me he olvidado la cartera, se te queda en el reloj, ¿no? Entonces, esa parte de pagos que parece que sea un poco naif, realmente está detrás de muchas de las reservas fallidas. Otra cosa que veo importantísima con los sistemas de fidelización es en el momento en que tú tienes los datos de una persona que abandona un proceso, ya sea porque simplemente ha entrado, ha visto el precio, ha dado sus datos pero no ha acabado la reserva, como tú tienes sus datos le puedes enviar un email de recuperación de carrito. Es decir, Fermín, te has dejado esto a medias, ¿no quieres venir o es que te ha entrado llamada y te has liado? ¿Vale? Es otra parte. Y cuando hablamos de automatizaciones, pues hablamos de enviarles un email para su cumpleaños con un código de descuento. Hablamos de cuando ha fallado el sistema de pago. Pongamos que ha pasado por la preciosa pasarela de pagos de RedSys y no ha funcionado. ¿Por qué no enviarle un mail a esa persona y decirle, mira, te ha fallado, te envío a la pasarela de pagos de Stripe, que si bien es carísima, si tú la utilizas como fallback para un cliente al cual le ha fallado el pago, pues ahí le estás sacando un valor que no conseguirías con el cliente de uso único. Víctor, sé que vosotros estáis trabajando en el laboratorio, que estáis en estas cosas, el tema de la enfermedad, ¿no? Pero sé que estáis trabajando en
en una personalización mayor del proceso de reserva. ¿Hay algo que nos puedas adelantar de cómo vais a utilizar ese tipo de tecnología de cara a un loyalty program, por ejemplo? A ver, nosotros estamos, como dices, trabajando en un proyecto que verá la luz ahora en los próximos meses, o ya se está viendo la luz, ¿vale? Pero al final, como dice Gina, hay que cerrar el círculo, ¿no? Nosotros al final somos tecnología y nos centramos en tecnología, y hay una parte que también, tirando de lo que dice Javier, de la multicanalidad en la fidelización, el hecho de que nosotros seamos una solución cerrada de channel, web, motor, al final lo que estás haciendo es haciendo una transversalidad del dato. Estamos cogiendo datos de los canales, estamos cogiendo datos del canal directo, estamos pudiendo personalizar la web, ¿vale? Que es un entorno donde puedes personalizar el contenido en base al perfil del cliente, ya sea repetidor o no, pero con la información que tiene. Tienes el motor, al final estás utilizando la gestión de los precios para poder fidelizar por el primer motivo principal de captación de ese mercado, que es el precio, ¿vale? Y después tenemos el channel, que nos va a poder permitir personalizar ya no solo el precio, sino personalizar el producto. Yo puedo estar dando un tipo de habitaciones a lo mejor a los canales y un tipo de habitación a la página web. Puedo tener un tipo de producto solo para el cliente directo que lo tengo fidelizado y un tipo de producto que lo tengo en la distribución, ¿vale? Y al final, bueno, lo que se trata es de poder trabajar en un circuito cerrado, transversal, en todas las líneas tecnológicas. Bueno, muy interesante, la verdad. Vamos ahora con Javier y cerramos con Tony. Javier, vosotros desde la perspectiva de CRM, ¿no? Y esa relación que tenéis con hoteles en Londres, donde todavía queda recorrido bárbaro, ¿vale? ¿Qué expectativas en términos de porcentaje de adopción de planes de fidelización de mayor, menor envergadura, mayor, menor complejidad, crees que vamos a alcanzar en el segmento de hotel individual, cadena pequeña barra mediana a lo largo del año 2023-2024? Y si nos podrías dar un dato de en qué porcentaje crees que está la industria a día de hoy. ¿Te refieres al porcentaje de implementación? Sí, o sea, no de vuestro producto, sino, oye, a día de hoy, cadena pequeña, cadena mediana, hotel individual, ¿qué porcentaje tiene un loyalty implementado a día de hoy? ¿Y hacia dónde crees que van a evolucionar en términos de porcentaje de adopción en los próximos 12-24 meses? Aquí lo que queríamos poner en común que entendemos por fidelización. Evidentemente, los primeros proyectos que hicimos en Fidel Tour eran de grandes cadenas hoteleras, donde estaba muy planteado al plan de fidelización tradicional, el de puntos y demás, y nos hemos dado cuenta de que dependiendo del tamaño del hotel o de la cadena, tienen necesidades distintas, ¿no? Y en este sentido, el simple hecho de que un hotelero que sea pequeñito tenga su CRM y empiece a enviar campañas de marketing, ya es el primer pasito de la fidelización. Con lo cual, hay muchos hoteles individuales que se han dado cuenta que esto lo necesitan. Bien es cierto que ven todavía los programas de fidelización como algo muy lejano, pero ya están implementando el primer pasito, que es el tema de marketing de automation. Y luego por el camino, lo que nos estamos dando cuenta es que las grandes cadenas hoteleras, de alguna manera u otra, todos tienen un program loyalty en su plan de negocios. Algunos ya lo han implementado y hay algunos que lo están implementando. Hay como dos líneas, ¿no? Dentro de esto. Hay la gente que ama los puntos y nos damos cuenta que hay hoteleros que odian los puntos, ¿no? Y en este sentido, al final nos damos cuenta de que el programa de fidelización forma parte de la esencia de la cadena hotelera. Con lo cual, muchos de ellos, y hoy esta mañana me ha pasado con un hotelero que me decía de Canarias, que me decía, no, yo lo que quiero es dar valor, no dar precio, pero no me quiero canibalizar, y lo que quiero dar es un transfer. Y era una manera de que él ve claramente cómo hacer loyalty, que me pareció muy interesante, muy simple, pero era un programa de fidelización, estaba muy bien centralizado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que las grandes cadenas hoteleras, no te puedo dar el dato exacto, pero creo que mi porcentaje es muy alto, o ya lo tienen o lo están implementando, y en las pequeñas, un poco lo mismo. Casi todo el mundo está implementando ya ese CRM marketing,
Y si no, lo estamos trabajando a través de motores. Por ejemplo, en el caso con Gina, el motor que tienen en para ti es brutal y lo que estamos haciendo es cómo agregarle datos, ¿no? a esa ingeniería que tienen para conseguir poder sacar más provecho y tener mayor impacto, ¿no? Entonces, al final, aunque no nos contraten a nosotros directamente, esa sinergia que hay entre el CRM y el motor de reservas, con PT, con cualquier otro, creo que es clave. Y al fin y al cabo, el CRM va a ser más, o ya lo es, ya lo hagas, contrates directamente o lo hagas independientemente con un proveedor de servicios. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Vamos a cerrar con Tony, ¿vale? Que nos dé la visión de Tenerife. Yo quería pedirte, Tony, oye, la gente que ha venido aquí a aguantarnos un rato, digo yo que algo querrían escuchar, ¿vale? Entonces yo te pediría que dieses algún consejo desde la perspectiva de una cadena mediana de referencia, ¿no? Con historia, de alguna manera, durante muchísimos años en la industria turística de Baleares, con un foco muy cliente centrista, con un mimo y cuidado hacia el consumidor, con un producto espectacular y con una apuesta decidida hacia esa retención, fidelización e inversión en tecnología, que pudiese dar consejos a compañías o hoteles independientes que se están empezando a enfrentar a ese paso estratégico que es clave para mejorar la rentabilidad de una compañía, que le des algunos consejos o aprendizajes de errores que hayáis podido tener a lo largo de estos años. Yo empezaría por, primero, qué es lo que te puede ofrecer tu PMS, sobre todo a nivel de histórico de clientes. Intentar tener una automatización de la captación del correo electrónico del cliente, aquel que no ha venido con un canal en el que tú ya lo has tenido. Tener muy claro que hay ciertos correos electrónicos que entran, que son de los canales que nos venden y que realmente no es una dirección electrónica de uso. Nosotros además tenemos nuestro propio call center, que además incrementamos este año hasta 4 personas. Y después hacer hitos pequeños, no querer montar el mayor programa de fidelización posible, sino ir haciéndolo poco a poco y paso a paso. Y tener muy claro que a la gente hay que dotarla de las herramientas necesarias y tú mismo tienes que tener las herramientas necesarias y tener muy claro cómo tiene que ser un proceso de check-in o cómo tiene que ser un proceso de check-out en el que puedas apuntarte el máximo de gustos que pueda tener un cliente para que posteriormente también lo puedas satisfacer en sus futuras deseos. Yo creo que el punto inicial y la herramienta más importante de todas, por descontado, es el PMS, donde puedas tener toda esa información que puede ir vinculada posteriormente a la fecha del CARDES y a su vez la parte del CRM, y después es el contacto. O sea, ahí ha habido un periodo que ha venido bien para ciertas cosas y sin embargo ha ido mal para los negocios. Yo creo que todo el mundo a partir de marzo del 2020 se replanteó completamente su política operativa, ¿vale? Hubo que lidiar con un montón de cosas que nadie había lidiado jamás, que estuvimos que no lo vamos a hacer nunca más, aunque ya hemos aprendido del tema, y a partir de ese momento todo el mundo ha intentado espabilarse de la mejor manera que se puede. Yo creo que todo tiene que ser hitos pequeñitos, poco a poco, y cada vez que vayas superando un hito, marcarte un hito superior. Genial, muy interesante. Pues oye, un minuto en cada uno, o no os entendáis más, Gina, que nos conocemos. Os vuelvo a hacer la pregunta del título de la ponencia: fidelización, realidad o mito. Y bueno, con eso me quedo, ¿vale? Fidelización, realidad, hay que implementarlo siempre, como bien ha dicho Tony, de menos a más. Pensar que tiene un coste a nivel tecnológico y de recursos, pero que si se implementa bien, siempre va a tener resultados positivos. Yo, por supuesto, fidelización sí. O como consejo un poco más práctico para los hoteleros que puedan estar aquí, yo creo que pues Almelia, pues posiblemente estemos hablando de un proyecto de Accenture. Para una gran cadena, pues estemos hablando de Fideltour, y que para cadenas de tamaño mediano y otros independientes potentes, que pregunten a Sir Booking Engine, que le va a poder dar una solución con el ABC, que es realmente donde va a obtener el 80% del beneficio, si bien no va a tener pues, las ventajas de un sistema como Fideltour multicanal, con todo el wifi, con las reservas de OTAs, pero que va a poder conseguir un gran rendimiento
sin incrementar un nuevo proveedor y con un proyecto que posiblemente sea gratuito, muy baratito, dado que ya pues el sistema de reservas ya está montado, ¿no? Fidelización sí, ¿no? Pero con un trabajo previo al tecnológico y previo a la definición del precio, que es la definición de la marca, la identidad del producto, el empuje de trabajo con el destino, ¿no? Y poder trabajar o utilizar el destino y utilizar toda la oferta complementaria para poder fidelizar al cliente, para buscar esa repetición, y a partir de ahí empezar a trabajar ya con tecnología, con precio y con neto. Fantástico. Realidad o mito. Rentabilidad. Los programas de fidelización son rentables desde el minuto uno. Creo que, o me gustaría que cada uno de nosotros se llevara que se pueden hacer cosas en poco tiempo y que no es tan difícil como parece. Y evidentemente ha venido para quedarse y deben estar en todos los planes de escalabilidad de empresa de todos vosotros. Yo, utilizando parte de las palabras de Fidel, yo creo que al final, realidad, mito, yo creo que es una necesidad. Es completamente necesario tener un plan de fidelización porque al final, cuanto mejor conoces a tu propio cliente y mejor lo tratas, tienes la parte de lifetime value que se reduce, no vas a poder dejar de impactarlo en otras compañías de marketing, pero al mismo tiempo yo creo que tienes que llegar a conseguir que no solamente ese cliente sea repetitivo, sino que sea un buen prescriptor de tu marca y de tu producto. Y entonces cierras un círculo en el que tú realmente tienes un beneficio muy grande. Fantástico, pues oye, me ha encantado escucharos y las respuestas, algunas mejores que otras, pero habéis estado a la altura. Muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos al stand de Hotelverse y Beyond. Muchas gracias a la gente por habernos aguantado. Espero que os haya llevado algo de valor y aquí estamos esta mañana. ¿Vale? Muchas gracias.